Buenos días a todos. La presente investigación se titula Lineamientos generales para el diseño de rutas troncales en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, la cual ha sido realizada por el ingeniero William Castro García, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, y por mí, John Moreno Triviño, candidato a magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Como antecedentes tenemos que el BRT de Bogotá, conocido como Transmilenio, movilizaba antes de la pandemia 2.4 millones de pasajeros en un día hábil típico y se constituye como la columna vertebral de la movilidad en la ciudad. El sistema de rutas es relativamente complejo, existe un gran número de estaciones y servicios. Es necesario revisar a la luz de los deseos de viaje de los usuarios qué esquema de ruta satisface mejor la demanda, teniendo en cuenta trazados geográficos, paradas y frecuencias. Y asimismo será útil contar con nuevos lineamientos que permitan traer beneficios como en los tiempos de viaje y en la flota mínima requerida. El objetivo de esta investigación ha sido establecer lineamientos generales para el diseño de la red de rutas troncales en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, como mínimo en cuanto a trazados geográficos, puntos de parada y frecuencias. Para esto, la investigación se ha dividido en 4 etapas. En la primera de ellas, se han establecido principios rectores y lineamientos candidatos para el diseño de rutas troncales. Para establecer los principios rectores, pues se ha elaborado un estado del arte, del cual se han definido unos principios rectores específicos para el diseño de rutas troncales en el SITP. Estos principios pueden considerarse como axiomas que han generado a su vez unas filosofías de diseño que constituyen los lineamientos candidatos para la modelación. Y a su vez de estos lineamientos candidatos se han generado unos conjuntos de lineamientos que serán puestos a prueba en un modelo de transporte. Dentro de las filosofías o lineamientos candidatos tenemos los siguientes. Por un lado, los lineamientos de diseño simple, donde básicamente lo que buscamos es diseñar rutas muy sencillas, donde se pueda limitar la cantidad de rutas por corredor, donde solo se tengan rutas paradoras y expresas y no exista un intervalo mínimo de paso para los servicios. En contrapartida, el diseño multicriterio implica un diseño de una red de rutas compleja, donde no se limite el número de rutas por corredor, donde se tengan diferentes tipos de rutas paradoras, expresas, superexpresas, parciales o asimétricas, y un intervalo de paso mínimo de 2 minutos. Podemos ver las imágenes, un sistema de ruta simple más un sistema de rutas mucho más complejo con diseño multicriterio. Por otro lado, tenemos unos lineamientos en cuanto a los trazados geográficos, donde tenemos por un lado el diseño de rutas radiales, y como su nombre indica, rutas que conecten la periferia con los principales centros atractores de la ciudad, en el centro ampliado en el caso de Bogotá, y lo que implica la necesidad de formular estaciones centrales de intercambio. Por otro lado, tenemos como filosofía de diseño el diseño de rutas diametrales, que pues como contrapartida son rutas que van de punta a punta, de extremo a extremo, pasando por el centro ampliado de la ciudad. Aquí el objetivo es minimizar el número de transbordos. Partiendo de estas filosofías de diseños, se han establecido unos conjuntos de lineamientos candidatos. Básicamente son 5 conjuntos donde se ha mezclado diseño simple con diseño radial para el conjunto 1, un diseño simple de rutas más diseño diametral para el conjunto 2, un diseño radial de rutas más un diseño multicriterio para el conjunto 3 y un diseño diametral más un diseño multicriterio para el conjunto 4. Existe un conjunto 5 que básicamente mezcla todo con todo, mezcla indistintamente rutas simples en algunos corredores con rutas más complejas en otros corredores, o rutas diametrales o rutas radiales según sea necesario para satisfacer los deseos de viaje. Asimismo, hay conjunto 0, que viene a ser las rutas reales del sistema Transmilenio para el año 2020, antes de la pandemia. En la segunda parte de esta investigación se ha desarrollado una metodología para cuantificar el impacto de estos lineamientos candidatos que acabamos de ver. Esta metodología básicamente se compone de un modelo de transporte desarrollado en PTV Visum, en donde se ha desarrollado una matriz origen-destino interna de la red troncal, contando las rutas troncales y duales que operaban en el año 2020 antes de la pandemia,
y es un modelo que tiene en cuenta la hora pico AM. Se ha realizado un proceso de generación de vectores de generación y atracción y un proceso de distribución por Fratar. Asimismo, se han desarrollado unos procesos heurísticos para el diseño de redes de rutas. Estos procesos heurísticos lo que han hecho es convertir los conjuntos de lineamientos en redes de rutas que se pueden modelar directamente en el modelo que se elaboró en PTV Viso, para finalmente realizar calibración y asignación de viajes en los diferentes escenarios definidos por cada conjunto de lineamientos. Tenemos aquí las funciones objetivo del modelo, donde por un lado tenemos la función de tiempos percibidos de viaje como costos al usuario, con sus tres componentes principales: tiempos de espera, tiempos de viaje a bordo y tiempos de transbordo. Se han generado 3 escenarios de penalización de transbordo con una penalización baja, media y alta. Esto dependiendo si el sistema genera las condiciones para que el usuario perciba los transbordos como algo costoso o algo que es relativamente cómodo y fácil de realizar. Y la segunda función objetivo hace referencia al número de plazas requeridas, entendida como el número de sillas de la sumatoria total de la flota obtenida en cada una de las simulaciones de los diferentes escenarios de rutas. Tenemos aquí una previsualización del modelo, uno de los ejercicios de asignación de viajes que se realizó sobre la red troncal, más una vista de los conectores y zonas. Y tenemos los diferentes escenarios de rutas, donde tenemos las rutas actuales de 2020, febrero del 2020, rutas radiales con diseño simple, rutas diametrales también con diseño simple, rutas radiales con diseño multicriterio, rutas diametrales también con diseño multicriterio, y finalmente el escenario que combina rutas radiales, diametrales y diseño multicriterio. Estos son los 6 escenarios de redes de rutas, 5 escenarios nuevos más el escenario base 2020 que vamos a probar en este ejercicio. En cuanto a la cuantificación del impacto de los posibles lineamientos, tenemos los siguientes resultados una vez se ha corrido el modelo de transporte. Por un lado, podemos ver que en lo relativo a tiempos de viaje y tiempos percibidos y netos, la diferencia es mínima entre todos los escenarios, menor al 1%. Sin embargo, los escenarios con diseño multicriterio ofrecen un ahorro de flota de 7.6%, como puede observarse en las gráficas. Por otra parte, cuando comparamos el diseño radial con el diseño diametral, vemos por un lado que el diseño diametral contribuye en un ahorro en promedio de 3.5% en los tiempos percibidos de viaje. Sin embargo, en los tiempos netos de viaje no tiene incidencia en la práctica. Mientras que el diseño radial multicriterio contribuye a un ahorro de flota bastante importante del 5.2%. Una vez hemos cuantificado estos resultados, pasamos a definir los lineamientos generales que deben tenerse en cuenta. Entonces, el primer lineamiento es que con la infraestructura actual de la troncal de Transmilenio, hoy en día se recomienda mantener una red de rutas en la que predomina el diseño diametral multicriterio. Por un lado, no existen estaciones centrales de intercambio, a excepción de la estación Museo Nacional, que es un caso especial, y los retornos operacionales tienen baja capacidad. Esto implica que debemos seguir programando rutas diametrales de punta a punta, y en este caso se recomienda el escenario 4 de rutas radiales multicriterio, donde se recomienda introducir más servicios superexpresos y parciales, para los cuales el 25% de los usuarios se beneficiaría. Es importante este número porque el 25% de los usuarios podría usar servicios super expresos que hagan muchas menos paradas que los expresos de hoy en día. Por otro lado, tenemos como una de las conclusiones principales de esta investigación que el componente troncal del SITP debe empezar a migrar en el mediano plazo hacia una red de rutas radiales que permita disminuir la flota mínima requerida para cubrir la demanda. En la diapositiva anterior estábamos mirando la actualidad. Ahora vamos a ver el futuro. Básicamente lo que concluimos es que debe existir una red de rutas radiales, ya que la demanda está desbalanceada entre sur y norte y oriente y occidente, y existen 2 enfoques. Una opción es mejorar los intervalos de paso manteniendo la misma flota para mayor comodidad al interior de los buses, o tener menos buses circulando para una mayor velocidad operacional y menores costos operacionales. El escenario 3, que combina diseño radial con diseño multicriterio,
nos da unos tiempos percibidos de viaje levemente mayores que las rutas actuales, 2.5%, pero en cuanto a tiempos netos, la diferencia es muy pequeña, menor al 1%, mientras que el ahorro de flota es muy significativo, 8.9% de ahorro de flota. En la misma línea, tenemos que para hacer realidad lo anterior, es extremadamente importante que se implementen estaciones centrales en ciertos puntos geográficos ya identificados. Estas estaciones deben tener la capacidad suficiente para atender a los pasajeros que allí hagan transbordo y permitir el retorno operacional de los buses en el caso de implementar rutas radiales. Esto implica que se requieren estaciones con espacios acogedores, con zonas comerciales, pasillos amplios y plataformas para 50.000 pasajeros por hora o más, que brinden seguridad al usuario. Un buen ejemplo es la estación La Cisterna en Santiago de Chile, y estas estaciones deben proporcionar capacidades de hasta 250 buses por hora, siendo el retorno operacional. Tenemos las 4 estaciones que se identificaron en Bogotá, puntos neurálgicos, básicamente la NQS con calle 80, la NQS con calle 26, calle 26 con Caracas y calle 26 con 72. Todos estos son puntos neurálgicos que están íntimamente relacionados con la futura infraestructura que se va a construir, como la primera línea del metro o los trenes de cercanías. Tenemos adicionalmente que se recomienda la implementación de rutas diseñadas con lineamientos multicriterio, de modo que los intervalos de paso se encuentren dentro de unos límites razonables para la operación real de un sistema BRT. ¿Qué queremos decir por esto? Que un diseño un diseño muy simple de rutas implicaría que hasta el 68% de los servicios tendría intervalos de paso inferiores a 2 minutos, como puede verse en las barras naranjas, lo cual no es indicado operacionalmente hablando, ya que se van a generar convoys y largas filas en las estaciones. Mientras que si se diseña con diseño multicriterio, es decir, rutas más complejas, un sistema más complejo de rutas, el 95% de los servicios tendría intervalos de paso entre 2 y 7.5 minutos, como se ve en las barras azules, tal como indica el estándar BRT. Muchas gracias por su atención. Para más información, pues tenemos los links que pueden ver en la pantalla, y ha sido un placer acompañarlos. Gracias.